Bienvenidos a este cuarto capítulo de JavaScript desde cero. En este video vamos a aprender varias cosas. Una de ellas es cómo crear variables, cómo crear nuestros archivos HTML mucho más rápido y además vamos a mirar cómo podemos sacar nuestras variables en consola, es decir, cómo podemos ver qué estamos haciendo. Así que vamos manos a la obra. Lo primero que hice fue cerrar simplemente el proyecto que tenía en la clase pasada. Simplemente le doy acá en File y puedo darle aquí cerrar carpeta. Y ahora voy a abrir un nuevo proyecto desde cero. Esta carpeta está totalmente en blanco y la voy a arrastrar a nuestro Visual Studio Code. Y aquí vamos a crear un archivo, nuevamente index.html. Estos ya deberían de saber hacerlo ustedes. Ups, aquí creo que me equivoqué. Lo voy a renombrar HTML acá sí. Muy bien, perfecto. Una manera para evitarnos estar escribiendo todo lo que necesita la estructura de una página web HTML es simplemente, si instalaron las extensiones por supuesto, escribir este signo de admiración y mire que aquí nos va a salir una sugerencia que dice Emmet Abbreviation. Vamos a oprimir la tecla de tabulación y vemos que automáticamente me crea casi todo lo que yo necesito. Pero vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que nos creó. Aquí nos creó simplemente el documento HTML para indicarle al navegador que vamos a utilizar HTML5. Aquí vamos a iniciar nuestro sitio web escribiendo la etiqueta HTML, pero mire que nos añadió una cosa que es el language o el lenguaje y nos dice que está en inglés. Sobre esto no voy a decir mucho, pero básicamente es simplemente definir el lenguaje que va a tener nuestros textos, es decir que esto solo aplica para los textos. Y es muy importante tenerlo en cuenta si usted está programando, por ejemplo, una aplicación para una persona invidente, ya que si usted está programando una aplicación que tenga como objetivo este tipo de público, entonces esto le dirá a los programas que ellos usan para leer los textos en qué lenguaje los debería leer. No es lo mismo, por ejemplo, yo tener aquí en el body un P y que tenga un texto en español y yo le estoy diciendo aquí que me lo lea con el traductor en inglés. Seguramente algunas cosas las dirá bien, pero otras pues no las dirá tan bien. Y aquí abajo tenemos algo nuevo que son los MetaCharset, que dice UFT8, que es simplemente un estándar internacional para la codificación de caracteres. Si no se pone, pues no es obligación, pero digamos que el navegador tendría que deducir qué tipo o escoger por usted qué tipo de codificación quiere utilizar. Y por último tenemos esta otra etiqueta aquí de Meta que dice que tiene como nombre el viewport, el contenido es el ancho y acá pone el ancho del dispositivo y la escala pone 1.0. Esto simplemente nos sirve para que si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí un texto en un párrafo, vamos a poner Loren para crear un texto automático y vamos a organizarlo con Alt Shift F, perdón. Vamos a darle correr para ver esto rápidamente a qué hace referencia. Y vemos que aquí simplemente tengo la página con mi párrafo que tiene este texto de Loren. Acá simplemente le voy a dar a inspeccionar y lo que quiero que vean es que el texto se acomoda automáticamente a cualquier tipo de pantalla. Para esto acá hay un botoncito que dice Toggle Device Toolbar. Vamos a darle clic acá y aquí vemos que tenemos varios tipos de pantallas para celulares y vemos cómo el texto se acomoda automáticamente a la pantalla que tiene el dispositivo. Y si todavía no me creen, vamos a borrar esta línea de código aquí, vamos a guardar los cambios y vamos a volver nuevamente a nuestro sitio web aquí para mirar qué cambios sucedieron. Y vean que el texto ya se salió de la pantalla y no se acomodó automáticamente. Existen muchas maneras también de hacer esto, pero por el momento nos vamos a centrar en JavaScript. Ahora sí, luego de esta introducción vamos nuevamente a darle clic acá para volver a la normalidad. Vamos a cerrar esto y ahora sí vamos a empezar con las variables. Si recuerdan la clase pasada vimos tres maneras de añadir estilo a nuestra página web. La primera era añadírselo individualmente a una etiqueta. Yo quería que este P tuviera cierto estilo, entonces lo añadía aquí. La segunda era añadirlo aquí en el head, simplemente creando la etiqueta estilo aquí y se cerraba y aquí añadía todos los estilos que quería que contuviera mi página web. Y la tercera, que era la más recomendada, era simplemente crear un archivo independiente para mantener un mejor orden y para que nuestras páginas no se volvieran tan grandes. Bueno, pues para crear JavaScript, para crear scripts de JavaScript podemos hacer lo mismo, aunque no se puede añadir individualmente. Lo que podemos hacer es crear aquí mismo en el head, poner una cosa que se llama script.
Y aquí podemos escribir nuestras funciones, nuestros códigos y pues todo lo relacionado con el dinamismo que va a tener nuestra página. Sin embargo, pues caeríamos en el mismo problema que con el styles. Imagínense aquí tener todos los scripts, aquí mismo tener todos los styles, pues quedaría bastante confuso y a la hora de hacerle mantenimiento al código pues va a quedar casi imposible volver a entender qué es todo esto. Así que yo lo que haré es simplemente crearme un archivo extra que le voy a poner de nombre variables y le tengo que añadir la extensión de JavaScript que es .js. Mire que acá una vez se lo añadí ya me cambió el icono. Simplemente le voy a dar crear y aquí ya me lo creó y este archivo debería estar entonces vacío. Si ustedes se preguntan por qué estos iconos míos son así, a lo mejor a ustedes les sale diferente, es porque yo aquí tengo una extensión, ya se las voy a mostrar. Y esta extensión se llama Material Icon Theme. Aquí con este Material Icon Theme simplemente reemplaza los por defectos que usa el Visual Studio Code y pone pues unos personalizados que a mí en mi opinión pues me parecen más bonitos. Pero pues obviamente es opcional. En JavaScript existen tres tipos de variables. La primera, que es la más vieja de todas, se utiliza la palabra reservada que es var. Mire que si yo escribo var tiene un color diferente. Ahora a esta variable le voy a añadir un nombre. Voy a poner mi primer variable. En general yo recomiendo crear las variables con este método, que es simplemente la primera en minúscula y cada palabra va a tener pues su primera letra en mayúscula. Aquí simplemente le voy a añadir una cadena de texto que voy a decir soy una variable. Aquí en JavaScript, como en muchos otros lenguajes, yo puedo utilizar estas comillas dobles o simplemente puedo utilizar comillas simples. En JavaScript no es necesario terminar nuestras líneas de código con un punto y coma, pero es posible hacerlo. Yo en lo personal me acostumbré mucho a hacerlo y esto le indica simplemente al JavaScript que hasta aquí terminó una línea. ¿Cómo así que hasta aquí termino una línea? Significa que yo aquí puedo escribir otra línea después de este punto y coma y JavaScript entenderá que aquí es una línea de código y lo que sigue después de aquí es otra línea de código. Pero en mi caso pues yo no acostumbro mucho a hacer eso, así que simplemente si yo necesito otra línea de código pues las escribo así hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo sé que esta variable existe? ¿Cómo sé que realmente se creó? Para eso vamos a empezar a utilizar la consola. La consola para utilizarle simplemente escribo console.log y aquí dentro de log abro unos paréntesis y pongo el nombre de la variable que yo quiero ver. Así que aquí dentro de estos paréntesis pongo mi variable y voy a guardar los cambios tanto acá como en el HTML, ya que acá me sale un puntico que me indica que no he guardado los cambios. Y ahora sí me voy a ir a mi sitio web a ver qué me sale. Aquí lo tengo y necesitamos inspeccionar el sitio. Para eso le doy clic derecho en cualquier parte, aquí inspeccionar. Esto de inspeccionar lo vamos a estar utilizando todo el tiempo, así que por favor necesito que se acostumbren a él. Y aquí arribita en las pestañas vemos una que dice console. Vamos a darle clic ahí. Y vemos que no nos aparece nada en la consola. Esta sería la consola. ¿Y por qué no nos aparece nada? Porque necesitamos indicarle al HTML, así como hicimos con el archivo de estilos, que va a ejecutar este script de acá, es decir, este archivo que dice variables.js. ¿Cómo le decimos entonces al HTML? Es muy simple. Simplemente aquí escribimos script y ponemos la palabra source, que aquí es resumida, que es CRC. Mire, yo le doy tab y me lo autocompleta. Y dentro de estas comillas simplemente voy a poner el nombre de mi archivo que se llama variables.js. Mire que ahí ya me lo sugirió. Y acá simplemente lo cierro. De esta manera entonces ustedes podrían tener muchos archivos aquí de JavaScript ejecutados en un simple HTML, simplemente escribiendo muchos scripts acá y también muchos estilos acá. Vamos a guardar los cambios y vamos a regresar nuevamente a nuestro archivo. Vamos a esperar a que cargue, que ya está cargando. Y vemos que ya nos apareció aquí en pantalla soy una variable. Y justo a la derecha mire que nos sale inclusive de qué archivo viene este console.log y de qué línea viene, que sería de variables.js de la línea 3. Vamos a confirmarlo aquí. Mire que en línea 3 está nuestro console.log. Ahora bien,
JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, que él detecta automáticamente de qué tipo es mi variable. En este caso, como mi variable la inicialicé con una cadena de texto, entonces si yo pongo el mouse por encima, mire que me dice que es de tipo string acá. Pero si yo la inicializo con un número, vamos a inicializarla con 25 y pongo el mouse, mire que me dice que es de tipo número. Esto cambia cuando trabajamos con TypeScript, que es como trabajar con un JavaScript pero ya con tipado y pues con muchas otras cosas. Pero eso lo veremos más adelante cuando veamos el framework de Angular. Ahora bien, como en cualquier otro lenguaje yo puedo reasignar mis variables. Yo acá por ejemplo le pongo 25 y puedo decir que mi primer variable va a ser igual a hora 20, punto y coma, y acá simplemente voy a hacer un console log para nuevamente imprimir mi variable para mirar a ver qué es lo que pasa. Recuerden usar punto y coma, acá fue mala mía, pero pues si no lo quieren usar no hay ningún problema. Como ven, no marca ningún error. Vamos a guardar los cambios y vamos nuevamente a nuestro archivo. Aquí vamos a esperar a que haga el live reloading, que vuelva y se refresque solito. Aquí ya va. Y mire que primero me imprimió entonces el 25, luego la reasigné a 20 y ahora me imprimió el 20. Básicamente cuando JavaScript nació solamente se utilizaba este var y este var hacía prácticamente todo. Yo en lo personal no me gusta mucho utilizarlo hoy día y más bien utilizo las dos formas que les voy a enseñar a continuación, pero está muy bien si ustedes quieren utilizar var. Sin embargo, si encuentran código por ahí en JavaScript que quieran copiar, muy probablemente encuentren var, pero entonces es importante saber qué es y qué diferencia hay entre las otras. Ahorita vamos a ver otra que se llama constante. La constante se escribe con la palabra cons, así terminando en t, esa es la palabra reservada que usa y es para definir, como lo dice su nombre, una constante. Por ejemplo, en el mundo de las matemáticas, una constante sería 3.1416, que sería el número pi. Aquí me faltó, qué pena, el nombre pi. ¿Y por qué es una constante? Porque simplemente el número pi nunca cambia independientemente de si estás en China, en cualquier lado, siempre es 3,1416 y eso es básicamente la labor que tiene una constante, que nunca cambia, que siempre es constante y se mantiene. Es decir que si yo quiero reasignar pi, aquí voy a poner, no, pi ahora no vale 3,14 sino 4,15 por ejemplo, vamos a darle punto y coma. Y nos dice que simplemente estoy intentando asignar un valor a una variable que es de tipo constante y que pues no puede cambiar. Así que deben de tener mucho cuidado cuando vayan a utilizar constantes y basarse pues que es una constante, que siempre debe ser la misma. Y ahora entonces, ¿cómo hago yo para utilizar una variable que sí pueda cambiar? Para eso simplemente voy a utilizar la que se llama let. Con let, al igual que cualquier otra variable, aquí simplemente voy a escribir por ejemplo nombre y voy a poner aquí por ejemplo Juan. Con let puedo simplemente reasignar las variables así como hacíamos con var. Así que aquí ya tendríamos las dos opciones. Si yo necesito una variable que sea constante, pues uso cons. Pero si necesito una variable que necesito que esté cambiando, pues utilizo let. Let también nos permite, por ejemplo, cambiar el tipo de dato de nuestra variable. Gracias a que JavaScript es dinámico, entonces simplemente puedo decir que aquí ahora let no valga Juan, sino 20 y simplemente puedo hacer un console.log. Y vemos que nombre va a valer 20 y no Juan. Aquí le voy a dar punto coma, voy a guardar y me voy a ir a mi página. Aquí vamos a esperar a que haga el live reloading. Y aquí vemos que nos aparece 20, pero si yo borro el nombre, la reasignación que le estoy haciendo, y entonces me debería aparecer el nombre de Juan. Vamos nuevamente al archivo. Y aquí vemos entonces que ya nos aparece Juan. Y eso es básicamente toda la introducción que quería darles sobre variables. La idea de este curso es aprender todo lo básico que necesitamos para empezar a construir páginas dinámicas. Y una vez hecho esto, vamos a empezar a realizar muchos proyectos en JavaScript. Proyectos que les va a servir a ustedes para su vida profesional, para que tengan ya mucho código prehecho y además que les va a ayudar a adquirir cierta experticia pues en el lenguaje. Y sin más, nos vemos en el próximo video.